Muy buenas, doctor Ernesto López Cisneros. Mi nombre es Marilyn Juliana Salto Forti. Soy estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la materia de anatomía sistemática. Estoy cursando el primer semestre paralelo B y los temas de los que le voy a hablar hoy día es hueso maxilar y hueso lagrimal. Huesos de la cara. El esqueleto de la cara está situado inferiormente a la mitad anterior del cráneo. Se divide en dos partes principales, la mandíbula superior y la mandíbula inferior. La mandíbula superior está formada por 13 huesos, de los cuales solo uno es medio e impar, el vómer. Los restantes son pares y laterales, y se sitúan simétricamente a ambos lados de la línea media. Estos huesos son similares, son los maxilares, los huesos lagrimales, los palatinos, los cornetes nasales inferiores, los huesos nasales y los huesos cigomáticos. La mandíbula inferior está constituida por un solo hueso, la mandíbula. El hueso maxilar. El maxilar está situado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades nasales, y participa en la formación de las paredes de estas tres cavidades. Se articula con el lado opuesto para formar la mayor parte de la mandíbula superior. El maxilar es voluminoso y sin embargo es ligero, esto debido a la existencia de una cavidad, el seno maxilar, que ocupa los 2/3 superiores del espesor del hueso. Cuando este hueso está desarticulado, se puede introducir un dedo en el seno maxilar. La configuración externa del hueso maxilar es muy irregular. No obstante, se puede reconocer en él una forma cuadrilátera y distinguir dos caras y cuatro bordes. Sus dos caras son lateral y medial. En su cara lateral, en esta presenta a lo largo de su borde inferior las salientes verticales que corresponden a las raíces de los dientes. El saliente determinado por la raíz del canino, que está aquí, corresponde al saliente denominado eminencia canina. Este es muy marcado. Medialmente de la eminencia canina se encuentra una depresión, la fosa incisiva o fosita mirtiforme, en la cual se va a insertar el músculo depresor del tabique nasal. Superiormente a los relieves determinados por las raíces de los dientes, la cara lateral del maxilar sobresale lateralmente formando una apófisis cigomática, con aspecto de pirámide triangular truncada, también conocida como apófisis piramidal, la cual va a presentar tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Su cara superior o cara orbitaria, esta es lisa y triangular. Corresponde la mayor parte de la pared inferior de la órbita. Está ligeramente inclinada, de tal forma que se halla orientada superior, anterior y lateralmente. De la parte media del borde posterior parte un surco, denominado surco infraorbitario, que se dirige anterior, inferior y un poco medialmente, y se continúa con el conducto infraorbitario que podemos verlo en esta imagen. Por el surco, el conducto y el orificio infraorbitario pasan los nervios y vasos infraorbitorios, como vemos en esta imagen. La pared superior del conducto infraorbitario aumenta el espesor de posterior a anterior. Está formada por la soldadura de los dos labios del surco infraorbitario que precede a su conducto en desarrollo. De la unión de esta resulta la formación de una citura de la cual suelen existir vestigios en el adulto. De la pared inferior del conducto infraorbitario y por término medio a 5 milímetros por detrás del orificio infraorbitario
se desprende un conductillo estrecho, el conducto alveolar. Este conducto se dirige inferiormente en el espesor de la pared ósea y permite el paso a los vasos y nervios alveolares anteriores destinados al canino y a los incisivos del mismo lado. La cara anterior o cara geniana está en relación con las partes blandas de la mejilla. Presenta el orificio infraorbitario que termina anteriormente al conducto infraorbitario. Este orificio está situado unos 5 o 6 milímetros inferiormente al borde infraorbitario de la órbita y a unos 3 centímetros de la línea media. Inferiormente al orificio infraorbitario, la cara anterior de la apófisis cigomática está excavada por una depresión denominada fosa canina. Esta debe su nombre a las relaciones que tiene con el músculo elevador del ángulo de la boca. La cara infratemporal. Su cara infratemporal o cara posterior o cigomática forma la pared anterior de la fosa infratemporal y su trasfondo. Es convexa en su parte medial y cóncava en sentido transversal, cerca del hueso cigomático. La parte medial es convexa y saliente y se denomina tuberosidad del maxilar o eminencia del maxilar, que la podemos encontrar aquí. En su parte media se observan los orificios de los conductos alveolares, en número de 2 a 3, en los cuales se introducen los vasos y nervios alveolares superiores posteriores, como los vimos en esta imagen de acá. La cara posterior de la tuberosidad está excavada superiormente cerca de su borde superior por un surco transversal, cuya profundidad aumenta de medial a lateral hasta llegar al extremo posterior del surco infraorbitario. Este surco corresponde al nervio maxilar. De los tres bordes, el borde anterior de la apófisis cigomática separa la cara orbitaria de la cara anterior. Forma aproximadamente el tercio medial del borde infraorbitario de la órbita. El borde posterior separa la cara orbitaria de la cara infratemporal. Este constituye el borde inferior de la fisura orbitaria inferior. En él se describe una saliente en forma de gancho. Se trata de la espina cigomática que se puede ver aquí y la podemos visualizar también aquí en una parte posterior y acá en una vista lateral. También tenemos el borde inferior. Este es cóncavo, grueso y rombo y separa la cara anterior de la infratemporal. La base de la apófisis cigomática ocupa en altura los 3/4 superiores de la cara lateral del maxilar, como se puede visualizar aquí. Su vértice es truncado, y triangular y se articula con el hueso cigomático. Su ángulo anterior es muy alargado, como se puede ver aquí, y se extiende medialmente hasta el nivel del agujero infraorbitario. En su cara medial, esta cara está dividida en dos partes muy desiguales por una ancha apófisis horizontal. La apófisis palatina del maxilar, que es la que podemos visualizar aquí. Esta nace de la superficie medial del maxilar en la unión de su cuarto inferior con los 3/4 superiores. Inferiormente a la apófisis palatina del maxilar, la superficie medial pertenece a la pared bucal y la superior pertenece a la pared lateral de las cavidades nasales. Hablando más de la apófisis palatina, esta es una lámina ósea triangular aplanada de superior a inferior. Se articula en la línea media con la del lado opuesto y contribuye a formar el tabique que separa las cavidades nasales de la cavidad bucal. Tiene 2 caras y 3 bordes.
Su cara superior es lisa y cóncava y pertenece al suelo de las cavidades nasales. La cara inferior forma parte de la bóveda palatina. Esta es rugosa y está perforada por numerosos orificios vasculares. Su borde lateral es curvilíneo, como se puede ver aquí, y se une a la cara medial del hueso. El borde posterior, transversal y tallado en bisel, se articula con la lámina horizontal del hueso palatino, como se puede ver aquí. El borde medial es mucho más grueso anterior que posteriormente y está estriado verticalmente por muescas dentadas que se engranan con las del lado opuesto. Presentan una prominencia en forma de arista. Esta es la cresta nasal, que recorre este borde en la cara superior de la apófisis. En el tercio anterior de la apófisis, la cresta nasal se eleva bruscamente y constituye una laminilla alta, que se extiende hasta el borde anterior del hueso, donde se proyecta anteriormente a modo de saliente triangular agudo. Esta es la espina nasal anterior, que se puede visualizar aquí. En la cara inferior, la articulación de las dos apófisis palatinas se manifiesta por una sutura media. Esta es la sutura media o sutura intermaxilar. En el extremo anterior de esta sutura se encuentra un orificio ovalado, el agujero incisivo, que tiene una longitud de 1 centímetro y una anchura de 5 milímetros, y da acceso al conducto incisivo. Este resulta de la unión de dos semicanales laterales que pertenecen a cada una de las apófisis palatinas correspondientes. Es corto y se bifurca en dos conductos secundarios laterales que desembocan en las cavidades nasales, a cada lado de la cresta nasal, como se puede ver aquí. Estos dan paso a los nervios y vasos nasopalatinos, como se puede ver en esta imagen. La porción bucal de la cara medial, esta está situada inferiormente a la apófisis palatina. Consiste en una superficie estrecha y rugosa comprendida entre la apófisis palatina y el arco alveolar. Bueno, en la porción nasal, esta parte del maxilar presenta un amplio orificio, el hiato maxilar, que es irregularmente triangular, de base superior y da acceso al seno maxilar que está aquí. Del ángulo inferior del hiato maxilar parte una fisura oblicua inferior y un poco posteriormente, en la cual penetra la cara maxilar del palatino. Es la denominada fisura palatina que se encuentra aquí. Superiormente al hiato maxilar, esta está excavada por una o dos depresiones, generalmente poco profundas. Estas depresiones completan las cavidades correspondientes del hueso etmoides, que se transforman así en celdas etmoido-maxilares. Anteriormente al hiato maxilar desciende el surco lagrimal, cuyos dos labios son muy acusados. El labio anterior prolonga el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar. Del extremo inferior de este labio parte una cresta oblicua, que es la cresta de la concha o cresta del cornete, que se articula con la parte anterior del cornete nasal inferior. El labio posterior del surco lagrimal está constituido por la parte más elevada del borde anterior del hiato maxilar. A este nivel, el borde anterior del seno maxilar se incurva medial y anteriormente por medio de una lámina ósea delgada, que se denomina cornete lagrimal, que es el que podemos encontrar aquí. Así se forma la mayor parte del conducto nasolagrimal. Posteriormente al hiato maxilar, la superficie ósea está dividida en dos zonas rugosas, una anterosuperior y otra posterosuperior, por un canal oblicuo inferior y anteriormente. El hueso palatino se articula con las dos zonas rugosas y cubre el canal, que se transforma así en el conducto palatino mayor. Bueno, vamos a hablar de los bordes.
Los bordes del maxilar se dividen en superior, anterior, inferior y posterior. Su borde superior, orientado de anterior a posterior, el borde superior es delgado e irregular. Se articula de anterior a posterior con el hueso lagrimal y con la lámina orbitaria del hueso etmoides. Presenta frente al hueso lagrimal una escotadura cóncava medialmente que se articula con el gancho lagrimal del hueso lagrimal y con este el borde lateral del orificio de entrada del conducto lagrimal se va a formar. Del extremo anterior del borde superior del maxilar se eleva la apófisis frontal del maxilar, que es esta que podemos visualizar aquí. Esta es una lámina ósea cuadrilátera y aplanada transversalmente. La cara lateral está dividida por una cresta vertical. Esta cresta es denominada cresta lagrimal anterior, en dos partes, una anterior y otra posterior. La cara anterior es más o menos lisa. La cara posterior está ocupada por un canal que contribuye a formar el surco del saco lagrimal. La cara medial de la apófisis frontal forma parte de la pared lateral de las cavidades nasales, como podemos ver aquí. En esta cara se aprecian superior y posteriormente rugosidades articulares entre las cuales se cava a veces una hemiceldilla. Rugosidades y hemiceldillas se corresponden con la cara anterior del laberinto etmoidal. La cara medial de la apófisis frontal presenta además en su parte media una cresta oblicua denominada cresta etmoidal, que es la que podemos ver aquí, que se va a articular con el cornete nasal medio. De los cuatro bordes de la apófisis la frontal, la anterior se articula con el hueso nasal. El posterior se une al borde anterior del hueso lagrimal y se continúa inferiormente con el labio anterior del surco lagrimal. El borde superior, este se corresponde con la parte lateral del borde nasal del hueso frontal, como se puede apreciar aquí. Bueno, siguiendo con los bordes del hueso maxilar, el borde inferior o alveolar, este es cóncavo medial y posteriormente. Forma con el del lado opuesto un arco de concavidad posterior. Está excavado por las cavidades denominadas alvéolos, donde se van a implantar las raíces de los dientes, como podemos ver aquí. En su borde anterior, está escotado en su parte media. Esta escotadura nasal limita con la del maxilar opuesto la abertura piriforme o abertura nasal anterior. Por último, tenemos el borde posterior. El borde posterior es ancho y grueso y pertenece a la tuberosidad del maxilar. Este es casi vertical. En sus extremos se observan dos superficies rugosas. La superficie rugosa superior es triangular y se denomina trígono palatino. Este se va a articular con la apófisis orbitaria del hueso palatino, como podemos ver aquí. La superficie rugosa inferior coincide con la apófisis piramidal del hueso palatino, como se puede ver aquí. Entre las dos superficies articulares, el borde posterior del maxilar contribuye a limitar anteriormente el trasfondo de la fosa infratemporal. Bueno, ahora vamos a ver el hueso lagrimal. El hueso lagrimal, también conocido como hueso unguis, es una lámina ósea cuadrilátera aplanada de lateral a medial, situada en la pared medial de la órbita, inmediatamente posterior a la apófisis frontal del maxilar. Este va a presentar dos caras y cuatro bordes. Su cara lateral. Esta está dividida por la cresta lagrimal posterior, que es esta de aquí, en dos partes, una anterior y otra posterior. La parte posterior es lisa y se sitúa en el mismo plano que la lámina orbitaria del etmoides, como se puede ver aquí. La parte anterior
está excavada por un canal vertical que completa superiormente el surco del sarco lagrimal y contribuye a formar inferiormente el conducto nasolagrimal, como se puede apreciar aquí. El hueso lagrimal desciende inferiormente al borde superior del maxilar, donde los dos labios del surco lagrimal se articulan con los del surco lagrimal de la cara medial del maxilar para formar la parte superior del conducto nasolagrimal. En el punto en que la cresta lagrimal posterior se encuentra con el borde superior del maxilar, se observa una pequeña apófisis, como podemos ver aquí, en forma de gancho, denominada gancho lagrimal. Ahora la cara medial. La cara medial, esta es lisa anterior e inferiormente, donde está cubierta por la mucosa de las cavidades nasales. Es desigual en su parte posterior superior, como podemos ver aquí, donde se articula con la cara anterior del laberinto etmoidal. Presenta además una depresión que corresponde a la cresta lagrimal posterior de la cara lateral, que es esta de aquí. Bueno, por último vamos a ver sus bordes. Este va a tener 4 bordes, un superior, un inferior, un posterior y un anterior. Su borde superior se articula con la apófisis orbitaria medial del hueso frontal. El borde inferior con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El borde posterior con la lámina orbitaria del hueso etmoides y el cornete lagrimal del maxilar. Y su borde anterior con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar y el labio anterior del surco lagrimal de este hueso. Ahora sí, muchísimas gracias, espero que les sirva.